Hola, mi nombre es Eloy Míguez y hoy veremos cómo procesar de manera inicial los archivos RAW en DaVinci Resolve. En este vídeo veremos una herramienta que generalmente está muy desaprovechada, pero que te permitirá llevar tus archivos RAW a otro nivel. Se trata de los ajustes RAW. Te recomiendo que te quedes a ver todo el vídeo, porque generalmente no le damos demasiada importancia a esta paleta, pero es de enorme importancia y utilidad. Los ajustes RAW es muy interesante conocerlos, ya que nos permiten realizar ciertos ajustes en el procesado de los RAW, y de esta manera, en algunos casos, podremos salvar algunos clips que de otra manera no sería posible salvar. Pero antes de ver la paleta, vamos a ver la decodificación de los RAW en DaVinci Resolve. Esta explicación, así como este vídeo, están basados en el manual de DaVinci Resolve. He tratado de simplificarlo y de resumirlo, aunque sin dejarme nada importante atrás. Vamos a ver en detalle el proceso para RAW. Los formatos RAW se denominan así porque capturan datos de espacio de color sin procesar, es decir, se procesan directamente desde el sensor de la cámara digital que realizó la grabación. Estos datos de imágenes sin procesar no son legibles por humanos y deben someterse a procesos, como la aplicación del filtro de Bayer y el de mosaico, entre otros, para convertir los datos sin procesar originales en datos de imágenes que se pueden usar en el flujo de trabajo de DaVinci Resolve. La decodificación del RAW es la primera operación que tiene lugar en el procesamiento de imágenes y tiene lugar antes de todas las demás operaciones en la página de color, incluso antes del nodo de entrada en el editor de nodos. Por esta razón es muy importante que se realice una buena decodificación RAW, manteniendo la máxima cantidad de información posible. DaVinci Resolve puede conservar una precisión de 32 bits en coma flotante, por lo que puede procesar los archivos RAW procesados con una fidelidad excepcional. Por ello, los ajustes RAW son principalmente muy útiles para realizar cualquier ajuste inicial que nos dé el punto de partida más óptimo para la corrección de color. La paleta de ajustes RAW dispone de distintos ajustes, según el formato RAW del que se trate. Con estos parámetros en el ajuste RAW podemos anular incluso los metadatos originales de la cámara que se escribieron en el momento de la grabación, y podemos realizar nuevos ajustes simultáneos o puntuales o incluso en todos los RAW a lo largo del proyecto. Como veremos más adelante, existe la posibilidad de ajustar los archivos RAW en dos lugares. El más conocido es la paleta de ajustes RAW en el módulo de color, pero también podemos ajustar los archivos RAW de manera general en la configuración del proyecto. Por eso podemos hacer ajustes individuales o generales, y además tendremos variaciones en los ajustes posibles según el tipo de RAW con el que estemos trabajando. Vamos a verlas. Como puedes ver, tenemos múltiples formatos de RAW disponibles para editar en DaVinci Resolve, y cada formato tiene sus propios controles. Además, estos controles están disponibles también en la configuración del proyecto y en la paleta Ajustes RAW de la pestaña o módulo de color. En este vídeo veremos en concreto los ajustes para los archivos VRAW de Blackmagic. En concreto, veremos este tipo de archivos porque es el tipo de archivos del que dispongo, pero también porque creo que la mayoría de la gente tiene más posibilidades de acceder a este tipo de archivos VRAW que no de acceder a otro tipo de archivos RAW. Por ejemplo, es menos común tener acceso a archivos RAW de cámaras más caras, como puede ser Arri, Red o Canon RAW. Y aunque el cinema DNG es más común, también creo que es más difícil de manejar. Así que vamos a ver un poco sobre los VRAW. Como ya sabrás, los archivos VRAW son archivos RAW propios de las cámaras de Blackmagic, pero tienen algunas características propias peculiares. Los metadatos están incrustados en el propio archivo. Tienen cierta compresión que puede ser constante o variable. Son más ligeros y fáciles de manejar que un RAW puro, por ejemplo, un cinema DNG sin compresión. Y en principio tiene igual calidad, flexibilidad, rango dinámico y profundidad de bit que las imágenes en formato RAW, pero con un rendimiento mejor, o al menos así lo indica Blackmagic. Con esto ya sabemos un poco más de los archivos VRAW, pero vamos a ver cómo procesarlos en DaVinci Resolve. Para ello, vamos a ver los ajustes RAW. Como decía anteriormente, podemos configurar los ajustes RAW en la pestaña de color o en la configuración del proyecto. En este caso vamos a ir de lo general a lo específico, así que lo primero que vamos a ver son los ajustes RAW en configuración de proyecto. El primer apartado que nos encontramos es la configuración general. En este apartado podemos escoger el perfil RAW predeterminado para el proyecto. En nuestro caso usaremos Blackmagic RAW,
aunque DaVinci ya nos identificará automáticamente el perfil RAW. Lo siguiente es la decodificación. Este apartado es muy interesante para todos aquellos que no disponen de un ordenador ultrapotente. Principalmente es útil porque nos permitirá seleccionar si el procesado se realiza al 100%, al 50%, 25% o 12,5% de la resolución que tengamos en el proyecto. Por así decirlo, es algo similar a cuando bajamos la resolución en los archivos optimizados, pero con la ventaja que se hace automáticamente en el procesado de los RAW. Esto nos permite bajar la calidad para trabajar y procesar los efectos de manera más rápida, lo cual nos resulta muy cómodo y eficiente. Además, para volver a tener la máxima resolución y calidad, solo tenemos que subir la decodificación al 100% de nuevo y tendremos la máxima calidad de nuevo. Y si queremos hacerlo más fácil, simplemente tenemos que seleccionar en la pestaña de entrega el redimensionamiento con máxima calidad. Esta opción es muy, pero que muy útil cuando trabajamos con efectos, muchas correcciones o tenemos transiciones complejas, pero a la vez presenta un riesgo muy grande si no somos cuidadosos. Y es que es fácil que exportemos la línea de tiempo sin poner la decodificación de nuevo al 100%, con la pérdida de calidad que eso conlleva. Aún así, creo que es muy interesante, ya que nos ayuda a evitar ese mensaje odioso que nos dice que tenemos la memoria de la GPU llena. La siguiente opción es el modo. Nos permite seleccionar cuál será el tipo de configuración que tendremos para los RAW. Puede ser una configuración predeterminada para los Blackmagic RAW, la configuración de los metadatos de la cámara o simplemente una configuración para todo el proyecto. Con esta última opción se nos activa el apartado de configuración del proyecto. La primera opción es colorimetría. En teoría nos permite seleccionar entre distintas opciones de colorimetría, pero en mi caso particular nunca he sabido cómo activar esta opción de colorimetría, por lo que os agradecería si alguno sabe cómo se activa esta opción que lo indicase en los comentarios. Trataré de buscarlo más, pero es algo que no tengo muy claro de por qué no puede cambiarse. En mi caso, la colorimetría siempre ha venido asociada con la misma que tengo en la cámara. La siguiente opción es establecer una configuración de balance de blancos predeterminada para todos los RAW del proyecto. Tenemos varias opciones, entre ellas un balance de blancos personalizable. Lo siguiente es escoger el espacio en el espacio cromático. En este caso mantendremos Blackmagic Design porque es el que se utilizó en la cámara, pero tenemos la posibilidad de establecer otros si lo necesitamos. La siguiente opción nos permite seleccionar el gamma a usar durante la decodificación. Tenemos distintas opciones y usaremos la que más nos convenga, según el gamma que hayamos usado durante nuestra grabación y que tengamos en nuestra línea de tiempo. Entre las opciones disponibles, a mi gusto la mejor es Blackmagic Design Fill, pero también es interesante ver la opción Blackmagic Design Custom. Y vamos a ver por qué. Cuando activamos la opción Custom, se nos desbloquean nuevas barras deslizadoras para la configuración del proyecto. Luego veremos cada una de las opciones, pero nos pueden resultar muy interesantes, porque por ejemplo, si deseamos aplicar ciertas modificaciones de manera general al proyecto para flujo de trabajos especiales, podemos hacerlo aquí. En mi caso particular, normalmente dejaría Blackmagic Design Fill. Se trata de un gamma logarítmico, que nos da imágenes con un bajo contraste y que parecen muy lavadas, pero contienen gran cantidad de información y nos dan la posibilidad de realizar amplios ajustes. Además, también nos permiten exprimir más el sensor de las cámaras de Blackmagic. En mi caso particular, el de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K. En este caso vamos a dejar esta opción Film y veremos los distintos deslizadores del gamma Blackmagic Design Custom posteriormente, cuando veamos los ajustes RAW en el módulo de color. La verdad, la parte de colorimetría, espacio de color y gamma es un tema que no solo nos daría para hacer un vídeo, sino que nos daría para hacer una lista de reproducción completa. Pero creo que explicar cada una de las posibilidades y opciones escapa al objetivo de este vídeo. Pero si tienes curiosidad, puedes ver cada una de las opciones en el manual de DaVinci Resolve, en el capítulo de Cámara RAW Settings. Debajo del desplegable de gamma tenemos un checkbox que nos habilita una opción muy, pero que muy interesante. Se trata de recuperación de luces.
Esta opción nos permite recuperar información adicional de las altas luces en el sensor que normalmente serían clipeadas por la decodificación normal de la matriz de Bayer. De esta manera podemos recuperar detalles adicionales en las altas luces. Cuando veo esta opción, lo primero que pasa por la cabeza es que quiero hacer clic directamente, pero luego me doy cuenta de que si es una opción a activar y no viene activada de manera predeterminada, seguramente será por algo. Y es que, como dice el dicho, no es oro todo lo que reluce, o en este caso, lo que reluce un poco menos sin clipear. Y es que cuando activamos las altas luces podemos tener artefactos de color inusuales. Esto no es deseable, ya que unas luces clipeadas pueden ser malas, pero unas altas luces rarunas pueden ser bastante peores. Por lo que te recomiendo que lo uses, pero siendo consciente que podrás acabar con artefactos en las altas luces. El siguiente checkbox es aplicar LUT. De esta manera aplicamos su LUT en la propia decodificación del RAW, y además podemos seleccionar si lo haremos desde el LUT integrado en el VRAW o desde un archivo sidecar de metadatos. Los LUT generalmente siempre es recomendable aplicarlos al final del árbol de nodos, ya que se trata de un proceso destructivo de información. Pero la verdad no sabría decir si en la aplicación de un LUT en este checkbox, siempre y cuando sea bueno el LUT, se produce una pérdida menor o mayor de información al aplicarlo en el proceso de decodificación del RAW. Debajo de estas opciones aún nos quedarían los ajustes de gamma que veremos después, pero aún nos queda un apartado en el que podremos seleccionar de manera predeterminada algunos metadatos a usar de la cámara. En este apartado de usar metadatos de la cámara podemos seleccionar si queremos usar la exposición, la temperatura o el tinte de los metadatos de la cámara de manera predeterminada. La exposición la podemos establecer y poner de manera general para todo el proyecto. Esto puede resultar muy útil cuando todos los clips tienen cierta subexposición o sobreexposición, pero si queremos que siempre sea la indicada en los metadatos del RAW, podemos clicar el checkbox y ya tendremos la exposición según esos metadatos. En cuanto a los deslizadores de temperatura y tinte, se nos activarán para las opciones distintas a la opción como se grabó, en el desplegable de balance de blancos. Estas opciones pueden ser interesantes cuando, por ejemplo, todos los clips se han grabado con un balance de blancos erróneo y se puede corregir con un balance de blancos preestablecido. Con esto ya hemos visto los ajustes RAW para la configuración de proyecto, es decir, ya hemos visto los ajustes RAW aplicados de manera general, pero seguramente estarás más familiarizado con los ajustes RAW específicos para cada clip. Estos se muestran en la pestaña o módulo de color y se pueden aplicar de manera individual para un clip o un grupo de clips. Vamos a verlo. Los ajustes RAW podemos encontrarlos en la pestaña de color en las paletas de la parte inferior izquierda. Es la primera paleta que tenemos, y si lo pensamos tiene su lógica, ya que debería de ser el primer ajuste que realicemos cuando trabajamos en el color de archivos RAW. Haciendo una analogía con la fotografía, es como cuando vamos a trabajar con un archivo RAW en Photoshop. Lo primero que hacemos es ajustar los parámetros en cámara RAW, para luego hacer el resto de retoques, pues aquí deberíamos de hacer básicamente lo mismo. Los ajustes RAW en el módulo de color comparten muchas opciones con los ajustes RAW de configuración de proyecto. Al igual que en proyecto nos encontramos con decodificación, donde tenemos las mismas posibilidades de resolución. También tenemos el modo, con las mismas opciones que en configuración de proyecto, pero aquí además tenemos la opción Clip. Esta opción nos da la oportunidad de establecer unos ajustes RAW para un clip individual o un pequeño grupo de ellos. La siguiente opción es balance de blancos. Aquí no cambia con respecto a configuración de proyecto. En cuanto a espacio cromático y gamma, también tenemos las mismas opciones que en configuración de proyecto. También tenemos ISO. En este caso podemos seleccionar el ISO que deseemos de los que tengamos disponibles. En este caso, al tratarse de la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, tendremos disponible uno de los dos grupos de ISOs duales. En cuanto a la recuperación de luces y a aplicar LUT, tenemos las mismas opciones que para configuración de proyecto. Y por supuesto tenemos la opción de temperatura, tinte y exposición. Estos tres parámetros son muy interesantes, principalmente porque nos permiten realizar una primera corrección inicial del clip en el procesado del RAW. Podremos así corregir los clips expuestos incorrectamente o con un balance de blancos muy desviado. Y aunque estas correcciones tienen límites, no siempre se pueden salvar todos los clips,
Al hacerlo en el procesado RAW, disponemos de más información para el flujo de trabajo posterior. La temperatura tiene una variación bastante grande, desde los 2000 Kelvin a los 50.000 Kelvin, por lo que podemos corregir muy bien este valor si está incorrecto. En cuanto al tinte, tenemos un margen muy amplio también. Va desde los menos 150 a los más 150. Esto nos permite corregir tonos de verde o magenta muy extremos, mucho más incluso de lo que nos podemos encontrar en la inmensa mayoría de las situaciones reales. Y en cuanto a la exposición, nos permite corregir si un clip está demasiado claro o demasiado oscuro en unidades relativas a f-stops. Esto es muy interesante porque nos marca una buena referencia al asociarlo a como si fuesen pasos de diafragma. Pero tiene otro aspecto muy interesante, y es que sí que conserva los datos tras el procesado. Pero además, esta corrección de la exposición tiene un aspecto muy interesante, y es que conserva los datos tras su aplicación. Por ejemplo, si subimos la exposición pasando incluso el límite de los blancos, pues no hay problema. Se mantienen los datos para poder utilizarlos en los siguientes pasos. Esto lo hace un proceso no destructivo muy interesante. Los siguientes controles que tenemos son los controles de gamma. Son iguales que en configuración de proyecto, pero vamos a verlos y explicarlos ahora aplicados a un clip. El primer deslizador que tenemos es saturación. Nos ajusta la intensidad de color de la imagen y va desde 0, blanco y negro, a más 4, extremadamente saturado. Después tenemos contraste. Este deslizador nos incrementa el contraste aumentando el tope de la señal y disminuyendo con respecto al punto medio que ahora veremos. Para el contraste, 1 es el valor predefinido y el rango va desde 0, mínimo contraste, a más 2, máximo contraste. El siguiente deslizador es tonos medios. Esto nos permite seleccionar el punto medio desde el que se expande o contrae el contraste. El valor predefinido o neutro es 0.41. Y el rango va desde 0, el negro, a más 1, que sería el blanco. Luego tenemos un deslizador interesante, reducción de luces. Nos permite bajar las altas luces que aún mantengan cierto detalle en los clips con un alto rango dinámico. De esta manera podremos tener una mejor transición entre los tonos medios y las altas luces, obteniendo un resultado más natural. El valor predefinido o neutro es 1 y disponemos de un rango que va desde 0, que es el mínimo, a más 2, que es el máximo. De manera parecida tenemos el deslizador recuperación de sombras. Este deslizador nos deja aclarar o oscurecer los detalles de las sombras. Al aumentar este valor, se recuperan los detalles de las sombras registrados por debajo de 0% y se dejan los tonos medios. 1 corresponde a la unidad predefinida y el rango va de 0, que sería el mínimo, a más 2, que es muy alto. También tenemos nivel de blancos. Este deslizador tiene un funcionamiento similar al gain de los círculos cromáticos. Y por supuesto, si tenemos algo similar al gain, también tendremos que tener algo similar al lift. En este caso, se trata del nivel de negro. Y por último, en los controles gamma tenemos usar nivel de negro. Según el manual de DaVinci Resolve, es un ajuste que añade un pedestal a la señal de vídeo. ¿Y su utilidad? Bueno, como indica literalmente Blackmagic en el manual, es algo que está pensado pues para personas que usan equipos de vídeo que datan de cuando las sombreras eran geniales. Con esto ya tenemos los ajustes gamma, pero hay 4 botones más en los ajustes RAW del módulo de color que pueden resultar muy útiles. Vamos a verlos. El primer botón con el que nos encontramos es exportar fotograma, que hace simplemente lo que dice. Nos permite exportar un fotograma a la ubicación deseada. El siguiente botón es actualizar sidecar o sidecar. Este botón nos permite actualizar un archivo .sidecar que nos permite exportar unos settings determinados para un clip. Y luego tenemos dos botones que son muy interesantes cuando tenemos que realizar los mismos ajustes a un pequeño grupo de clips. Son usar cambios y usar ajustes. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar un grupo de clips en el módulo de color. Luego ajustamos en uno de los clips los parámetros que creemos que aplicarán al grupo de clips. Y con esto ya tenemos dos opciones distintas según el botón que usemos.
El botón Usar cambios aplicará solo los parámetros modificados a los clips que hayamos seleccionado en la línea de tiempo. Esto nos conserva las diferencias entre clips y los parámetros que no se hayan ajustado. Resumiendo, solo aplicaremos los cambios hechos a todos los clips, mientras que el botón Usar configuración convertirá todos los parámetros del clip actual en los otros clips que hayamos seleccionado, sobreescribiendo todos los ajustes de cámara RAW a la vez. Resumiendo, aplicaremos todos los ajustes RAW del clip actual a todos los clips seleccionados. Con esto ya tendríamos todas las opciones de ajustes RAW, pero por último vamos a ver las opciones para revertir los cambios. Para ello nos vamos a los 3 puntos de la parte superior derecha de la paleta o panel Ajustes RAW y tenemos dos opciones, restablecer y revertir cambios. Restablecer nos restablecerá todos los parámetros de la paleta Ajustes RAW a sus valores predeterminados, mientras que revertir nos revertirá todos los parámetros RAW al estado en el que se encontraban por primera vez cuando se seleccionó el clip actual. Con esto ya están los ajustes RAW. Son unos ajustes muy potentes que nos permiten sacarle el máximo partido a nuestras imágenes. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y que tengas un feliz día.